les damos la cordial bienvenida a todos a este acto académico que hemos preparado para ustedes y saludamos a todas las autoridades que están presentes. La señora Sarita Mancilla, secretaria de Cultura y Turismo de la Alcaldía Municipal de Santa Cruz. Licenciado Rudy Cuellar, director de CEPAC. Doctor Juan Rengifo, vicepresidente de la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos de Santa Cruz. General Lucas Saucedo, como parte del Círculo de Oficiales de Caballería José Manuel Mercado Otero. Licenciada Pillú Suárez, jefe de la Red de Bibliotecas Municipales. Licenciado Juan Murillo, cónsul honorario de Marruecos. Licenciado Maracadel Ortiz, director de la Federación de Fraternidades Cruceñas. Y licenciada Merily Sosa, presidente electa del Comité Cívico Femenino. Bienvenidos a todos, queridos amigos, a este acto que hemos preparado para ustedes con fines académicos por esta fecha tan especial. Todos experimentamos la efeméride que significó los 200 años de la independencia el año 2025, con un logro muy importante, digno de destacar, como lo fue el feriado departamental 14 de febrero. Fue tan contundente que se logró posicionar, como decíamos, el Día del Amor, pero el amor por Santa Cruz. Debo mencionar que todo eso se hizo en conjunto con todas las instituciones cruceñas con las que se conformó a la cabeza de la licenciada Patricia Viera, que está aquí con nosotros. El Comité o el Consejo Interinstitucional 200 años siempre libres. Destacamos que se realizaron muchas actividades en todo el año, desde iza de bandera en instituciones, universidades, plazas, actividades culturales, presentación de libros, como por ejemplo el libro de la historia de oro por los 200 años, que fue financiado por la Alcaldía Municipal, coordinado con la Universidad Gabriel René Moreno y la Sociedad de Estudios Geográficos, que se presentó en 2 tomos, la primera edición y la segunda en un solo tomo. Perdón, en 2, ¿no? Han sido 4 libros. 4 libros. Desde teatros hasta el mismo carnaval se apropió de la historia. Desde la ciudad hasta sus provincias, documentales e incluso programas de radio y televisión. No podían faltar las empresas de servicios públicos que en los avisos de cobranza acompañaron este mismo fin, para expresar todos juntos lo que sentimos con tanto orgullo y que fue la marca 200 años siempre libres. Esos 200 años también fueron importantes para nosotros, porque una nueva institución inició el 14 de febrero del 2025, la Academia de Historia Cruceña, entre los que destaca, por ejemplo, la disertante de hoy, la licenciada Paula Peña, quien nos llevará a recordar los hechos históricos que dieron paso al Día de la Independencia de la Corona Española, un 14 de febrero de 1825. Licenciada Paula, por favor. Muy buenas noches. Muy agradecida con la Secretaría Municipal de Cultura a la cabeza de la señora Sarita y por supuesto con todo su equipo que organizó este acto conmemorativo al 14 de febrero de 1825.
Y por supuesto, agradecer a quienes nos han acompañado en esta organización, como es la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de Santa Cruz. Gracias a aquí está que se escucha medio mal, su vicepresidente. También agradecer muchísimo a la Universidad Evangélica de Bolivia, que tuvo la gentileza de cedernos ese audio que ustedes han escuchado, y felicitar a Graciela Hurtado, una comunicadora que está contando la historia cruceña a través de sus protagonistas. Y por supuesto al dúo de tres que también nos están acompañando en este acto. Hoy día vamos a recordar ese 14 de febrero de 1825, el día de la independencia, el día que se proclamó la independencia en Santa Cruz de la Sierra, de la corona española. Es importante destacar que toda la documentación histórica hace referencia justamente al 14 de febrero. Por favor. Quisiera así empezar con este mapa que ustedes tienen ahí de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Este mapa fue realizado por el artista plástico Carlos Sirvián y... ¿Mejor? Hola. Este mapa fue realizado por el artista plástico Carlos Sirvián y quisiera que le presten especial interés porque en este mapa vamos a ver cómo estaba conformada la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. ¿Puedo avanzar? Si ustedes miran esa gobernación de Santa Cruz de la Sierra que fue creada en 1560, y ahí dice 1560 hasta 1810 porque fue el tiempo del Imperio Español. Estaba compuesta por 5 grandes provincias: Mojos, Chiquitos, Cordillera, Santa Cruz y su cercado y Valle Grande. Esa era la conformación territorial, ese era el territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Ustedes también ahí tienen las fechas de las primeras poblaciones, son fechas referenciales, ¿no? El caso de Santa Cruz de la Sierra, 1561, en el caso de Valle Grande, la fundación de Valle Grande, 1612, en el caso de Mojos, la primer misión creada en 1682, en el caso de Chiquitos, 1691, y en Cordillera, la primera misión, 1768. Esto no significa que antes no hubieran habido otros pobladores, pero estoy hablando de fundaciones iniciales. Ese territorio era el territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. En el momento de su creación, en 1560, dependía del Virreinato del Perú, porque era el único virreinato que existía desde Panamá hasta Tierras del Fuego. Pero en 1776, la corona española decidió crear un nuevo virreinato, el Virreinato del Río de la Plata. Y este virreinato del Río de la Plata, Santa Cruz de la Sierra pasó a depender de ese virreinato en 1778. En 1782, solo para tenerlo como referencia, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra se convirtió en intendencia de Santa Cruz de la Sierra y al año siguiente la capital se trasladó de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a Cochabamba. Es por eso que ustedes escuchaban a Ana Barba contando justamente que este hecho fue un hecho que causó muchísima molestia entre la sociedad cruceña. Santa Cruz de la Sierra, como gobernación, era un territorio básicamente de frontera. Como ustedes pueden ver, el Imperio Portugués, Brasil, es toda esa amplísima frontera, es el territorio más al este del imperio, es el territorio centinela del imperio en la mitad del continente. Santa Cruz está acostumbrada a la guerra, Santa Cruz está acostumbrada a la defensa del imperio, y por eso es que la ciudad tiene un destacamento, el batallón de Santa Cruz de la Sierra, con 450 hombres, y en cada una de las zonas misionales habían 125 soldados, además de los indígenas, flecheros y lanceros que apoyaban al imperio.
Bueno, esa es una imagen que ustedes tienen en San José de Chiquitos. Si algún día van y visitan la misión de San José de Chiquitos y visitan la iglesia, están justamente pintados en los frescos toda la presencia militar que había en las misiones. Por favor. Como les había puesto ahí, desde 1560 a 1810 es la etapa del imperio, y entre 1810 a 1825 es la etapa que conocemos como Guerra de Independencia. No me voy a concentrar en esta etapa porque el objetivo es hablar de lo que pasa después de la independencia. Pero es importante que tener en cuenta que este periodo de Guerra de Independencia se inicia un 24 de septiembre de 1810 y culmina el 14 de febrero de 1825. Son casi 15 años en que nuestro territorio vivió convulsionado, y vivió convulsionado porque efectivamente la guerra involucró a todos. No hubo nadie que pudo haber dicho que estaba fuera de la guerra. Fue una verdadera guerra civil, una guerra civil que enfrentó dos posturas claramente diferenciadas, la de los patriotas y la de los realistas. Dentro de los patriotas podían haber españoles, criollos, mestizos, indígenas, negros libres, negros esclavos, y de igual manera entre los realistas, porque hay que entender que es una guerra fundamentalmente ideológica. Pero si esa guerra se inició en nuestro territorio el 24 de septiembre de 1810, es importante saber que hay antecedentes. Por supuesto, no es que un día nos levantamos con las ganas de independizarnos del imperio, sino que España vivía su propia guerra de independencia contra la invasión francesa, y esto permitió que en América estos territorios también replanteen su relación con el imperio. Ya en el territorio que corresponde a la actual Bolivia, se había iniciado un proceso el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, que se intentó desconocer la autoridad del presidente de la audiencia. Y es importante esta fecha porque el 25 de mayo de 1808 en España se había formado una junta de gobierno. A partir de este 25 de mayo de 1809, las ideas de la libertad se van a dispersar. El 16 de julio en La Paz, ¿no? Y la famosa proclama de la Junta Tuitiva, pero el 15 de agosto en Santa Cruz, con el levantamiento de los indios tributarios, negros libres y negros esclavos, están caldeando ya la situación, ¿no? Y es muy interesante lo que decía Navarra, el único que no se daba cuenta, al parecer, eran las autoridades españolas. Entonces, la situación era una situación realmente de gran molestia. Los cruceños habíamos perdido la capital de la gobernación, había molestias entre los indios tributarios, entre los negros libres, entre los negros esclavos, la situación en la zona chiriguana, la situación en Mojos, no era una situación de paz, sino por el contrario, ya se sabía que esto iba hacia un proceso que va a ser el proceso que conocemos como Guerra de Independencia. Como Santa Cruz dependía de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, los porteños destituyeron, el cabildo destituyó a la autoridad del virrey en Buenos Aires, y ahí sí ya se inicia un proceso que no va a tener marcha atrás. Desde Buenos Aires, el cabildo y la formación de una junta de gobierno van a defender las ideas de la patria, mientras que desde Lima, el virrey, que por supuesto se va a mantener porque no hay destitución de virrey, va a defender los intereses de la corona y del imperio. Por favor. ¿Sigue mal? Me dice que no se escucha atrás. Sí, apenas escuchaba. Sí. Se escucha mal, pues, ¿no? Hace corte. ¿El otro está mejor? Está con corte. Bueno, es importante también
voy a acercar. Es importante también que ustedes tengan en cuenta cómo se organizaba el poder. Habían autoridades imperiales, es decir, autoridades que eran puestas por la corona. Por supuesto, el virrey era el representante del rey y en este momento estaba el virrey en Buenos Aires, el virrey al quien respondía Santa Cruz de la Sierra. Había un gobernador intendente que en realidad va a ser a fines del siglo XVIII que va a trasladar su estar en Cochabamba, ¿no? Y en Santa Cruz va a haber un subdelegado puesto justamente por el gobernador intendente. Para Santa Cruz fue muy duro porque siempre tuvimos gobernador desde 1560 y de pronto estas reformas nos sacan la condición de capital y esto genera, por supuesto, mucha molestia entre los cruceños. Pero había un subdelegado, había un representante de la Real Hacienda, de las cajas reales, lo que hoy día vendría a ser los impuestos. Habían también los representantes de estancos de tabaco, ¿no? Y fundamentalmente estaban los comandantes militares con una presencia importante en Santa Cruz, en Mojo, en Chiquito, y en el caso de Cordillera, en San Miguel de Membiray. Y por supuesto, lo que también no hay que olvidar es que Santa Cruz desde 1605 es un obispado y por lo tanto hay un obispo que radica en Santa Cruz de la Sierra y que también, al fin de cuentas, es un representante del poder del imperio, del poder de la corona. Paralelo a esta estructura imperial tenemos el cabildo. ¿Qué es el cabildo? Mucha gente confunde el cabildo con la reunión de gente en cabildo abierto. No, el cabildo es el poder local, el poder municipal, ese poder que se elige cada 1 de enero y los ciudadanos eligen. Este cabildo está conformado por un alcalde de primer voto, por un alcalde de segundo voto y regidores que hoy nosotros le diríamos de nombre concejales, pero en el pasado se llamaban regidores, el alférez real, el síndico procurador. Es importante entender entonces que el cabildo municipio representa el poder ciudadano, el poder local, no representa al imperio, puede cuestionar al imperio. Y es en ese marco que después de lo sucedido en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, los representantes de la Junta de Gobierno, que había sido promovida por el Cabildo de Buenos Aires, destituyeron al virrey y mandaron sus representantes a todos los territorios del virreinato para ser reconocido como la nueva autoridad. Es en ese marco que va a llegar Eustaquio Moldes para buscar, no, por favor, el anterior, para buscar el reconocimiento de los territorios del virreinato, entre ellos Santa Cruz de la Sierra. Y en el marco de esta rebelión es que Antonio Suárez Argomosa interpela al Cabildo de Santa Cruz para pedirle que destituya al subdelegado y se forme una junta de gobierno para gobernar siguiendo los lineamientos de la Junta de Buenos Aires en la capital del virreinato. Esta pintura es una pintura de un pintor cruceño, Julio Osuna, que muestra el momento en que Antonio Suárez está exigiendo a los miembros del Cabildo, a los alcaldes, que promuevan el reconocimiento a la Junta de Buenos Aires y a formar una propia Junta de Gobierno. Como el Cabildo es diverso, a nadie se le ocurriría hoy pensar que todos los concejales de Santa Cruz de la Sierra, esas 11 personas que gobiernan esta ciudad, piensan lo mismo, pues lo mismo pasaba hace más de 215 años. En Santa Cruz también hay miembros del Cabildo que apoyan a la Junta de Buenos Aires y miembros que no, miembros que están diciendo no, nosotros estamos en total desacuerdo, preferimos seguir al presidente de la audiencia y al virrey del Perú.
Entonces, vamos a ver nosotros que a partir de 1810 en adelante, la tensión que hay en Santa Cruz es una tensión real. Por un lado están los patriotas que están apoyando a los lineamientos de Buenos Aires y por otro lado están los realistas. Y estos realistas van a apoyar a la audiencia, van a apoyar al virrey del Perú, ¿no? Entonces, vamos a encontrar cruceños que apoyen a uno o que apoyen a otros. El 24 de septiembre se decide formar una junta de gobierno, ahora sí, por favor, una junta de gobierno que apoya a la de Buenos Aires. Esta junta de gobierno va a estar conformada por Antonio Suárez, el militar que irrumpió en el Cabildo, por Antonio Vicente Seoane, que él era síndico procurador del Cabildo, era miembro del Cabildo, por José Salvatierra, por Juan Manuel Lemoine, que él venía desde Chuquisaca con esas ideas, y por Eustaquio Moldes, que venía a que Santa Cruz reconozca a la Junta de Buenos Aires. Por favor. Los 15 años, o casi 15 años de guerra de independencia, de ese periodo que conocemos con ese nombre, son años, como les digo, muy conflictivos. Entre 1810 y 1811 dice Junta de Gobierno Patriota. Pero esta Junta de Gobierno Patriota tenía que coexistir con el subdelegado Toledo Pimentel. No había sido totalmente destituido y finalmente ya a principios del año 1811 la Junta de Buenos Aires va a darle la calidad de subdelegado a Antonio Vicente Seoane. Pero es importante entender que hay mucha confrontación interna, ¿no? Que estos años no son blancos o negros, como, claro, es más fácil querer ver la historia blanca y negra, no es ni blanca ni negra. Hay muchos intereses, hay mucha gente que pasa de un lado al otro, y muchos, como el caso de Antonio Vicente Seoane, que vamos a ver, se mantendrá siempre en su línea patriota. En 1811, como Santa Cruz no está fuera del contexto global, lo que está pasando con los ejércitos auxiliares, los realistas toman Santa Cruz. Y lo van a hacer a manos de José Miguel Becerra, un comandante del fuerte de Membiray, el poder militar, y va a tomar Santa Cruz y durante 2 años va a gobernar, entre 1811 y 1813. Los patriotas van a ser perseguidos, sus bienes van a ser confiscados, muchos de ellos van a huir, otros van a entrar presos, se les van a seguir juicios. Y bueno, gracias a que tenemos los archivos históricos, podemos evidenciar esos juicios que se siguen de uno y de otro lado. Entre 1811 y 1813, entonces, van a ser los realistas que gobiernen Santa Cruz de la Sierra. Y gobernar Santa Cruz también significa ir a tomar los territorios de Santa Cruz, mandar a su gente a Mojo, a su gente a Cordillera, a su gente a Chiquito y por supuesto a Valle Grande. Es importante que tengamos también siempre presente que tanto Mojo como Chiquito como Cordillera son territorios fundamentalmente de población indígena, donde la presencia mestiza es muy escasa, son los curas conversores, son los administradores del imperio. Sin embargo, tanto Santa Cruz cuanto Valle Grande son territorios fundamentalmente mestizos. Entonces, Becerra gobierna hasta 1813, en marzo de 1813 los ejércitos realistas son derrotados por el ejército auxiliar argentino de Belgrano. En Santa Cruz, Antonio Suárez retoma la ciudad y Belgrano nombra como gobernador de Santa Cruz a Ignacio Warnes, ese héroe que tenemos en la plaza 24 de septiembre. Warnes gobierna Santa Cruz por 3 años, entre 1813 y 1816. Estos son los años más dolorosos por el tema de los enfrentamientos, las muertes, las batallas. ¿Puede, por favor? Dele, clic. Ahí tenemos un mapa de las principales batallas, por favor, por favor.
La principal batalla que se da, ni bien llega Warnes al poder, Warnes asume en septiembre de 1813, y dado que Warnes está en Santa Cruz de la Sierra, comienzan a venir las fuerzas realistas, en este caso dirigidas por Blanco, que están derrotando a todos los patriotas en Cochabamba y ya les queda llegar a Santa Cruz para poder ir hasta Buenos Aires. Y Warnes va a derrotar junto con Arenales a las tropas realistas en la batalla de Florida el 25 de mayo de 1814. Esta batalla es fundamental porque a partir de esa derrota, los realistas ya no van a poder ir hacia el sur, hacia lo que hoy es Argentina. Por favor. La próxima gran batalla va a ser la batalla de Santa Bárbara. Warnes necesita recuperar Chiquitos. Chiquitos es frontera con el Imperio portugués. Muchos de los realistas se están escondiendo en Chiquitos. Entonces Warnes necesitaba recuperar ese territorio y efectivamente lo va a hacer en la batalla de Santa Bárbara el 7 de octubre de 1815, por favor. Y esta es la batalla final para las tropas patriotas. Warnes, que gobernaba Santa Cruz, va a ser derrotado un 21 de noviembre de 1816 aquí en la ciudad, en la Vega del Pari. Ustedes pueden ver ahí ese arroyito del Pari, esa loma, que es ahora, esa loma es donde estaría más o menos la gobernación, donde está la estatua al Colorado Mercado. Ahí lo ven, el arroyo del Pari, y esa vega, para que se ubiquen cuando pasen por allí, es donde está el Chiriguano, donde está la plazuela del Pari. En esta batalla, prácticamente todos los patriotas fueron aniquilados, dicen los partes, 800 patriotas y 300 realistas murieron, y murió Warnes. La muerte de Warnes va a impactar muchísimo en los soldados patriotas, que bueno, los realistas ganan y van a dispersarse y fundamentalmente se van a ubicar en la zona de cordillera, que si tienen el mapa en la mente, es la que está más cercana al sur, es decir, a lo que hoy es Argentina. A partir de 1816 va a gobernar Santa Cruz el general Francisco Javier Aguilera. Y ahí dice, de 1826 a 1825, durante 9 años, Aguilera gobierna Santa Cruz, sienta presencia en Mojo, sienta presencia en Chiquito, sienta presencia en Valle Grande, por supuesto en Santa Cruz. En el único territorio que va a quedar como territorio libre va a ser el sur, que va a ser la cordillera de los Chiriguanae, dominada por José Manuel Mercado, conocidos como el Colorado, que junto con los chiriguanos están atacando permanentemente a Aguilera. Pero así como hay divisiones internas, dentro de los realistas también hay divisiones internas. Hay aquellos que apoyan una España constitucional y otros que apoyan más bien una España absolutista, que es el caso de Francisco Javier Aguilera, que en el último año se va a enfrentar también al virrey del Perú. Vamos, por favor. Quisiera que además tengamos en claro que mientras gobernaban los patriotas, Santa Cruz su vínculo era con Buenos Aires. Mientras gobernaban los realistas, el vínculo es con el Perú y por lo tanto con las autoridades de la corona. En 1824 se dan esas dos batallas fundamentales, la de Junín y la de Ayacucho. Después de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre, el 11, 2 días después, el virrey del Perú capitula y se acaba ese proceso de guerra de independencia. Pero ¿qué pasa en Santa Cruz de la Sierra? En Santa Cruz de la Sierra está todavía dominando Francisco Javier Aguilera. Si bien Sucre, el mariscal de Ayacucho, le manda una serie de cartas a Aguilera pidiéndole que se pase a las filas de la patria, Aguilera no toma una determinación. Está todavía él esperando que venga ayuda de Brasil, del Imperio portugués, que se pueda restituir la corona española.
Y es por este motivo que las tropas al mando de Aguilera, el 12 de febrero, deciden tomar el poder, proclaman la independencia en Valle Grande y el 14 de febrero, con esa noticia, la proclaman aquí en la capital de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Y quien viene y toma la ciudad va a ser el Colorado Mercado. Esta es otra imagen de Julio Osuna que refleja justamente la toma del 14 de febrero y la proclamación de la independencia. Los documentos de 1825 son abundantes y todos hacen referencia al 14 de febrero, tanto los partes oficiales de los militares, tanto las cartas que escribe el obispo Otondo, cuanto las comunicaciones del Cabildo de Santa Cruz. El Cabildo, es decir, el municipio, ese poder local, por supuesto, hay gente que apoya a la patria y hay gente que seguirá apoyando al rey, pero eso es humano. Ahí tenemos otra imagen del 14 de febrero de la gente saludando a Mercado que está liderando la ciudad. A partir de ese momento, por ejemplo, toda la correspondencia del obispo Tondo dice Santa Cruz libre. Esa es la manera que él inicia sus cartas. A partir de ese momento, entonces, ya se proclama la independencia de la corona española. Las tropas de Aguilera se pasan del lado de Sucre, las tropas de Mercado se pasan del lado del Ejército Libertador, por favor, y van a elegir, ahí sin un cabildo abierto, a Juan Manuel Arias como el gobernador de Santa Cruz Libre. Sin embargo, Sucre decide mandar como presidente del departamento a Videla, José Videla Castillo. Él era de Mendoza, venía de los ejércitos auxiliares del Río de la Plata, formaba parte del mismo virreinato que era Santa Cruz. Entonces, él viene como presidente del departamento. Y su nombramiento es el 5 de marzo de 1825 y a partir de ese momento él va a gobernar hasta diciembre de 1825. Por favor. ¿Cómo vivía Santa Cruz? Santa Cruz acaba de proclamar su independencia. Sucre había sacado un decreto el 9 de febrero para elegir diputados a una asamblea deliberante y según ese decreto Santa Cruz debía elegir 5 diputados. Entonces hay toda una conmoción, hay toda una transición. ¿Qué es lo que está pasando? Y de eso es básicamente lo que vamos a hablar. No, por favor, la anterior. En medio de esa algarabía que hay por el nuevo orden que se está constituyendo, vamos a tener un conflicto muy importante, lo que se conoce como la invasión a Chiquitos. En realidad, más que tal invasión, es Sebastián Ramos, el gobernador, que era gobernador de Aliguelera, que está en Chiquitos, decide entregar la provincia de Chiquitos al Imperio de Brasil. Y entre el 28 de marzo de 1825 hasta el 28 de mayo, esa provincia fue ocupada por las fuerzas brasileñas. Las fuerzas brasileñas que ingresan y llegan a 40 leguas de Santa Cruz, van a ocupar Santa Ana, ustedes pueden ver ahí, que era la capital de Chiquitos, van a saquear San Rafael, y van a intentar restablecer el orden, que era lo que básicamente Sebastián Ramos quería, restablecer el orden monárquico. Finalmente, el emperador de Brasil le pide al capitán de Mato Grosso que dejen Chiquitos, que abandonen Chiquitos. Sucre había escrito una serie de cartas también. Y finalmente las tropas brasileñas abandonan Chiquitos. Pero es importante que entendamos que en este momento
de transición de un orden a otro, de salir de la guerra de independencia para empezar a construir el Estado, a construir la nación, los cruceños estamos viviendo esa invasión promovida por Sebastián Ramos, que entre paréntesis les comento, se va a asilar en Brasil, y en 1842 ya Vallivian lo vuelve y lo vuelven a nombrar gobernador de Chiquitos, ¿no? Muy bien, pero es un tema que va a tener a los cruceños muy ocupados, el tema de esa invasión, porque el peligro estaba latente. ¿Tenía fuerza suficiente Videla para ir a enfrentar a las fuerzas imperiales de Brasil? No. ¿Teníamos la capacidad para enfrentar a Pedro I? Tampoco. Entonces, es una situación realmente muy, muy conflictiva. En ese marco, se va a proceder a la elección de los diputados. Los diputados elegidos fueron dos: Antonio Vicente Seoane y Vicente Caballero. Yo sé que sobre este tema mucha gente debate, pero están las actas de la elección de estos diputados. La convocatoria a la Asamblea Deliberante era clarísima. Había que formar juntas parroquiales para elegir electores y que estos electores elijan a los diputados. ¿Dónde se los eligen? En Santa Cruz de la Sierra y en Valle Grande, que son los territorios básicamente habitados por mestizos. ¿Qué pasa en Cordillera? Vivían fundamentalmente los chiriguanáes y alguno que otro cura conversor. En Chiquito está convulsionado, y en Mojos, si bien se procede a la elección del presbítero Cortés, hay también una serie de observaciones sobre su elección. Entonces, los diputados electos fueron Antonio Vicente Seoane y Vicente Caballero. Por favor. Unos días después, el 9 de abril, la Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra, la ilustre Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra, le da a estos diputados unas instrucciones sobre qué es lo que ellos deberían tratar de hacer en esa asamblea deliberante. Y esas instrucciones, considero yo, son el punto de partida para estos hombres que querían construir la nación, que querían construir el Estado, que tenían una mirada específica sobre Santa Cruz. Estas 21 instrucciones son clarísimas, son concisas y nos muestran lo que los cruceños querían para sí mismos. Entre los principales aspectos a destacar: creían en la democracia liberal, en el voto universal para todos, creían en la libertad, creían en la necesidad de establecer una constitución. O sea, eran unos liberales en el entendido del concepto de liberalismo de 1825. Pero además de eso, los cruceños plantearon la necesidad de delimitar muy bien su territorio. Y yo quisiera que recordemos ese mapa. Claro, ahora lo vemos bien, pero antes todo era el imperio. El imperio no necesitaba estar de establecer fronteras tan claritas entre los territorios que formaban el imperio. La frontera había que delimitarla con el imperio portugués en Brasil, como se había hecho, pero dentro del territorio no era una cuestión. Para los cruceños sí era una cuestión. Otro tema que es fundamental es el libre comercio. Los cruceños consideraban que la única manera de lograr la felicidad de los pueblos era el libre comercio. Establecer el libre comercio, y para ello, me voy a saltar al próximo, comenzar a construir caminos que nos vinculen, y que nos vinculen con Brasil, que nos vinculen con el río Paraguay, que nos vinculen con el mundo. Esa visión de que solo el comercio genera el progreso, la modernización y la felicidad es fundamental. Y finalmente, el tema de la educación. Los cruceños están planteando la necesidad de crear más escuelas primarias, de crear escuelas secundarias, y piden crear una universidad en Santa Cruz. Ya en estas 21 instrucciones, si las leemos con cuidado, hay esa mirada. Por favor. En ese marco, esa asamblea deliberante que debía reunirse inicialmente en Oruro,
el Libertador Bolívar le dice a Sucre, esperen, tienen que dar permiso los congresos, tanto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, y el Congreso del Perú, porque esos territorios, esos 5 territorios libres que quieren formar esa asamblea deliberante, pertenecían primero al Perú y después a Buenos Aires, y durante la guerra fue un territorio, como bien dice José Luis Roca, entre Lima y Buenos Aires. Entonces, cuando esos 2 congresos dan la luz verde, es cuando se van a reunir los representantes de esos 5 territorios, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, en la capital de la audiencia, en la ciudad de La Plata, y van a proclamar la independencia. Pero queda claro que son territorios libres que deciden crear un país, deciden crear la República de Bolivia. No, territorios ocupados no tienen la capacidad de crear un país, y eso fue lo que pasó el 6 de agosto de 1825. Los 2 diputados cruceños van a llegar a la firma de la proclamación de independencia, y quedaba claro que lo que se quería era un país libre e independiente, que no pertenezca al Perú, que no pertenezca a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que pueda luchar contra los intereses de la Gran Colombia o contra los intereses del Imperio de Brasil, porque estaban todavía latentes, sino que sean estos 5 territorios que construyan un país, por favor. Y ahí vamos a ver, de lo que básicamente quería hablarles, era cómo construimos el futuro. Y van a ser hombres y mujeres quienes van a construir ese futuro. ¿Quiénes son esos hombres? Primero, Videla. Videla, que fue presidente del departamento entre marzo y diciembre de 1825. Él comienza a dictar una serie de bandos donde plantea la necesidad de organizar el territorio, crea un plan provisorio de gobierno para los territorios de Mojos y Chiquito, plantea la necesidad de la educación. Él le da cristiana sepultura a Guarne, cuya cabeza estaba en la casa de Ana Barba. Plantea la necesidad de sacar todos los símbolos del rey, sacar al rey de todos lados, los retratos del rey, y comenzar a construir la patria, construir el Estado, construir la nación. Videla fue un verdadero modernizador, no actuó solo, él mismo crea una junta de notables porque evidentemente no era de acá, pero se supo rodear de gente que le planteó la necesidad de liberar el comercio, de crear escuelas. Es más, la primera escuela de niñas, la Escuela Municipal de Niñas, se crea en julio de 1825, dirigida por la maestra Petrona Cortés. Entonces, comienzan a aplicarse esas ideas que estaban en las instrucciones. Por favor. Y otro de los hombres constructores de esa modernización cruceña es José Miguel de Velasco. En diciembre de 1825, el Libertador Bolívar lo nombra ya no presidente del departamento, sino prefecto. Porque si bien Bolivia se creó el 6 de agosto a través de una asamblea deliberante, va a haber una asamblea permanente. En esta asamblea permanente se va a ir organizando el nuevo país, ¿no? Mucha gente dice, ay, el departamento de Santa Cruz se creó el 23 de enero de 1826. No. O el otro día vi, Cordillera quiere festejar su creación el 23 de enero. Cordillera existe, preexiste, existía durante la época colonial. Lo que va a haber es su conversión de antiguo partido en provincia. Entonces, este hombre, José Miguel de Velasco, va a gobernar Santa Cruz entre 1825 y 1828 hasta que se convierte en vicepresidente de Bolivia, e incluso siendo vicepresidente, él es vicepresidente y prefecto de Santa Cruz. Es un hombre que organiza el territorio, delimita los territorios,
es un hombre que va a luchar por la ciudadanía. ¿Cómo convertir a los habitantes de este departamento en ciudadanos? Por favor. ¿Cómo convertir a esas grandes masas indígenas en ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, aquí para citarles simplemente, ¿qué decía Videla en 1825? La educación pública es el principio de la buena moral y la civilización política de los pueblos. O sea, estaban convencidos que habían que educar a la mayoría, enseñar a leer y escribir, incluir a los indígenas también. En las instrucciones estaba la necesidad de crear una escuela de técnicas y de artes. O tienen ahí otras palabras de Velasco en 1826. Se ha conseguido la libertad de comercio, porque ciertamente el comercio es la arteria que anima a los pueblos, pone en movimiento a sus habitantes y extirpa la ociosidad. O sea, estos hombres están construyendo, estos hombres están pensando y están soñando la necesidad del progreso, como decían ellos, del adelantamiento, de la vinculación entre todos nosotros y con el mundo, de garantizar nuestra frontera, construir el Estado, construir la nación. Y básicamente, para finalizar, va a ser el prefecto Velasco que tenga que llamar a la elección de los diputados cruceños a la Asamblea Constituyente. Y aquí es bueno destacar, hay muchísima confusión, y lo he visto hasta en textos de nuestra universidad. Mucha gente cree que la Asamblea de 1825 fue una asamblea constituyente. No, fue una asamblea deliberante que creó un nuevo país. La Asamblea Constituyente se va a reunir en 1826. ¿Y quiénes fueron los diputados que fueron elegidos por Santa Cruz? El doctor Miguel María Aguirre, reconocido economista; José María Bozo, reconocido literato; Manuel José Justiniano; Miguel Antonio López y Antonio Vicente Seoane, el mismo que estuvo en 1810, en 1825, sigue y va a formar parte de esa primera asamblea constituyente. Esa primera asamblea constituyente que va a proclamar una constitución, si bien una constitución que la redactó el mismo Bolívar, pero de alguna manera fue debatida. Esa constitución que organiza el territorio, que va a establecer prefectos en las capitales de departamentos, gobernadores en las capitales de provincia, que va a organizar el nuevo país. Esos son los 5 diputados titulares elegidos para la Asamblea Constituyente de 1826. Sabemos que se eligieron 2 suplentes. Lamentablemente yo hasta este momento no he conseguido el nombre de los 2 suplentes, pero sí efectivamente quienes firmaron la primer Constitución de Bolivia, aprobada en noviembre de 1826. Este año recordamos 201 años del 14 de febrero de 1825, y a partir de ese momento la construcción de un nuevo país, pero sobre todo la construcción de nuestro departamento y la capacidad de sus habitantes de soñar un futuro, de pensarlo, de escribirlo, de plantear planes y proyectos para convertir a Santa Cruz en lo que hoy es. Muchas gracias. No, sáquelo. Qué feo. Alma cruceña, pueblo que sueña, independencia es la consecuencia. Debieron cerrar la puerta. Aventurero, que a sangre y fuego rompió el sosiego.
revolución. Hace 2 siglos se yace en la memoria de nuestra historia. Tierra encantada, emancipada, por millonarios extraordinarios. Recordación. El Colorado mercado, la revuelta empezó, cayendo en los sueños, concretan en sueños, apenas descubierto, el es abierto para curar los daños, fue hace 200 años. Se testimonia, fuimos colonia, contra canallas, fueron batallas. Gente valiente, tan suficiente, fue poderosa, fue victoriosa. La rebeldía, en esos días estallaría, ruidos de sables inevitables, fueron camiones, sublevaciones, el pueblo quiso el compromiso, independencia. El Colorado mercado, la revuelta empezó, cañón los sueños concretan en sueños, a pecho descubierto el cabildo es abierto para curar los daños, fue hace 200 años. Te comenta ahorita esto y después la invitamos a su lista y conocerlo. País no había, pues no existía, Bolivia ausente completamente, no es boliviana, esa mañana, estamos sueños cumpliendo sueños de libertad, y libres fuimos y así vivimos, es un legado muy respetado. Cuidado hermano, tarde o temprano, erradicar de todo impacto de la libertad. El Colorado mercado, la revuelta empezó, cayendo en los sueños, concretan en sueños, a pecho descubierto el cabildo es abierto para curar los daños. Fue hace 200 años. Quisiera agradecer muchísimo a la señora María Elena Buzo que está entre nosotros, pedirle que si se puede parar, por favor, por esa canción tan linda. Muchísimas gracias a ella y a su esposo por permitirnos presentarle esta canción que tanto nos emocionó el año pasado. Y creo que sigue emocionándonos a todos los que queremos festejar este 14 de febrero. No sé si pudo llegar Graciela Hurtado, quien hizo el podcast, capaz que no está. Bueno, pueden escucharlo, ese podcast, que es la historia de la Guerra de Independencia contada por Ana Barba. Está en las plataformas de la Universidad Evangélica de Bolivia. Es un podcast muy lindo que seguro mientras van a su trabajo o están en su casa, les sugiero que los escuchen. Quisiera entonces agradecer también a la Universidad Evangélica porque el año pasado también hicieron un documental interesante sobre el 14 de febrero. Y como bien decía Diego, el año pasado hicimos una serie de celebraciones, de publicaciones. Está aquí Billú, que publicó un libro de cuentos sobre la independencia, que pueden adquirirlo. Felicidades, Billú. Está aquí, Billú. Es un libro de cuentos para niños,
en el que ella relata episodios importantes del proceso de independencia. Y el 14 de enero, don Manfredo Kemp Suárez presentó su novela sobre el Colorado, que como bien decía la canción, es el que tomó Santa Cruz el 14 de febrero. Yo quiero agradecerles muchísimo a todos por estar aquí. Sí, debemos seguir festejando el 14 de febrero. El año pasado se logró que el gobierno lo declare feriado departamental. Este año tratamos de hacer las gestiones para que la brigada parlamentaria cruceña lo haga, pero bueno, no tuvimos mucha suerte. Esperamos que el año que viene logren que sea un feriado departamental celebrando nuestra independencia el 14 de febrero, pero el municipio dictó su ley municipal para celebrar el 14 de febrero. Por eso quiero invitar a la señora Sarita. ¿No está? Ah. Y que todo este 14 de febrero, como decía Diego, no solamente celebremos San Valentín, que no es tan nuestra la fiesta, sino que celebremos el amor que tenemos por Santa Cruz, por esos cruceños y cruceñas que lucharon para que todos disfrutemos hoy de este presente. Gracias, señora Sarita. Quédate conmigo, Paula. Bueno, les ruego, antes de nada, un fuertísimo aplauso aquí para la historiadora Paula Peña. Quiero mencionarles que desde el inicio de nuestra gestión, Paula fue nuestra mentora, porque confiamos tan plenamente en ella que nos ha venido guiando qué hacer desde la ley de cultura, que ya está lista con su reglamento. Yo creo que en unos 15 días ya vamos a tener que estar muy bien hecha, muy bien anclada, sobre todo ciertas características que son las que nos incumbe de llevar adelante siempre, como esta, la del 14 de febrero. El año pasado fue intenso con tantas actividades. Felicitar a Patricia Viera por ese espectacular trabajo que hizo, vos lo has mencionado desde la gobernación, y Yu Suárez vuelvo a mencionar porque entre las muchas cosas, actividades permanentes que se hicieron, tenemos la Biblioteca Cruceña del Bicentenario también, son 15 libros donde muchos autores quedaron, como decir, gracias porque me eternizaron. Ese fue el gesto generoso de algún escritor que, bueno, quedó muy agradecido con esa publicación. Efectivamente se eternizó. Y ahora con el 14 de febrero seguimos con ya está la ley, ¿no? Que fue obviamente bien revisada aquí por Paula para que podamos celebrar. Y creo que el hecho de mencionar esto y entender que tanto la libertad como la identidad no se heredan, se construye. 20 veces hablaste de la palabra de construir permanente, la construcción de los cruceños. Entonces, y que a veces estamos a punto de perderla por una cosa u otra, lo dijo la letra de la canción, o sea que hablamos el mismo idioma. Entonces, me gustaría invitarlos, voy a aprovechar, Paula, aquí la presencia y por favor difúndalo, este viernes 13 a las 7 de la mañana aquí en la Plaza de Armas, el 24 de septiembre, vamos a izar la bandera y invitar, está Paula, por supuesto, dentro de los 4 oradores, para que diga unas palabras y esto se siga contando. Así que difúndalo. Tratamos de invitar lo que se puede, las autoridades, lo hemos anunciado también a nivel nacional, porque son cosas que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que difundirlo. Fue algo que ese 14 de febrero, ahora mismo lo cuenta, gente común y corriente que se reunió, no fue los grandes, fueron la gente común y corriente que se reunió bajo ese llamado, esa necesidad, y se pusieron de acuerdo. O sea, fuimos nosotros, fuimos todos, fuimos el pueblo. Así hay que recordarlo en aquella época. Entonces los invitamos para este viernes 13, como saben, 7 en punto,
estamos invitando a la banda, a la Guardia Municipal para que nos dé esa fuerza, nos haga sentir bien, ¿no? Bien acompañados. Cuando uno está bien acompañado se siente bien. Entonces, gracias por su presencia. Siempre con Paula, con todo esto va a seguir. Vas a tener otra presentación, creo, ¿no? No, yo no. No, tú ya no, pero de aquí a una semana, no. Ya estoy pensando, Le estaba recordando a la señora Sarita que tienen una actividad de recorrido patrimonial, los lugares de la independencia, que es el día de mañana, de 9 de la mañana a 12. Esos son los dos, de esos hay dos recorridos. Sí, además una obra de teatro también de Miguel Chávez. O sea, tenemos actividades toda esta semana y la próxima, que es una obra de teatro, La Emancipación, que también se va a dar en la Casa de la Cultura. Ahí está el autor. ¿A dónde está el autor? Ahí. Fernando García es el autor. Fernando García es el autor de esa obra. Ay, pero qué maravilla, por favor, parece para que yo... Es el autor de la obra. Claro. Es el autor de esa obra de teatro. Es la segunda que se está presentando, porque con algunas modificaciones, debo decir, Al guión original. al guión original, por supuesto. Pero es la segunda obra que se presenta. Este año viene una tercera también. Y la geográfica va a ser, dice, un acto a las 10 de la mañana del día. Bueno, anuncio también lo que dijo la geográfica, la Sociedad de Estudios Geográficos, después del acto de la Secretaría, va a hacer un acto también en la Plaza 24 de septiembre, y en la noche va a haber una verbena para todos los que quieran participar de la Serenata a Santa Cruz. Contarles que el año pasado, la noche del 13 de febrero, la gente que estaba en la plaza comenzó a festejar el 14, que fue feriado, y bueno, este año sí va a haber un festejo de Serenata a Santa Cruz este 13 en la noche para poder celebrar el 14 de febrero, que claro, hay corso, entonces seguro todos ya van a estar con sus casacas puestas el sábado, pero el viernes en la noche se culminará con la Serenata a Santa Cruz. Ya está. Bellísimo. Muchísimas gracias. Gracias por ser. No, gracias. Gracias a ustedes por permitirnos participar.